Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier parte del mundo que nos vean. Desgraciadamente, la migración lleva a muchos conciudadanos a ir a diferentes circunstancias, a diferentes estados, a diferentes culturas, dejando su familia, dejando su prole, parientes, en fin, la dolorosa situación de la migración. Algunos, por cierto, salen a especializarse y situación que favorece para su vida personal. Para todos ustedes, un abrazo. Es costumbre del programa Entre Tintos y Papeles que conduzco hacer siempre una crítica sobre los acontecimientos últimos que se proponen o se desarrollan o se ejecutan en la República del Ecuador. El señor presidente de la República, hoy 5 de agosto, ha dicho que va a convocar a una consulta popular que posiblemente se lleve adelante el 14 de diciembre del presente año. Y ha dicho que estas preguntas tienen que ver con el desarrollo del país, tienen que ver con la seguridad ciudadana, tienen que ver con la tranquilidad financiera, tienen que ver con el trabajo, tiene que ver con la situación de que el país mejore en varios aspectos. Y dice que estas preguntas son necesarias, un costo aproximadamente de 50 millones de dólares que se gastarán en esta consulta. Al margen de este valor, ojalá si es que se llega a dar la consulta popular, esta responda a los intereses de la colectividad ecuatoriana, a los intereses de este país que se encuentra fracturada por el odio, que beneficie a los grupos sociales que se encuentran esquilmados, que se beneficie a los trabajadores, a los industriales, a los comerciantes, en fin, sí, que se beneficie, ojalá sirva. Pero les cuento un dato. En el primer semestre de este año, del 2025, la banca ecuatoriana ha ganado el 42% más que lo que ha ganado en años anteriores. Muchos decían que la bancocracia es la enemiga de los ciudadanos, de los ahorros, en fin. Les paso el dato, 42% ha crecido las utilidades de la banca ecuatoriana. Esto como un referente para entrar a analizar las preguntas que el presidente de la República, repito, el 14 de diciembre, desarrollará en el país. La primera, ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con principios militares, con propósitos, perdón, militares en el territorio nacional y de ceder las bases nacionales a Fuerzas Armadas de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de la República? Esta pregunta ya fue realizado anteriormente y la población ecuatoriana dijo que no están de acuerdo que vengan bases extranjeras a radicarse en el país, porque en nada contribuyen a la seguridad, al bienestar, en fin, de la República del Ecuador, a pesar de que digan que sí, que controlan el narcotráfico, en fin. Bases militares en la República del Ecuador no es para controlar el envío de droga, para controlar cierto tipo de delitos, en fin, no. Es geopolítica. Quiero decir, tener una base militar en el Ecuador para responder cualquier tipo de circunstancia que se pregunte, que se presente, perdón, en la República del Ecuador. Muchos países tienen bases militares instaladas de uno u otro sector. Me refiero, por ejemplo, a Colombia. 7
bases militares tiene Colombia? ¿Acaso con estas 7 bases militares ha disminuido la violencia en Colombia? ¿Acaso con estas 7 bases militares que están situadas en el terreno y violentando la soberanía nacional de Colombia, ha mermado el narcotráfico, ha mermado el narcoterrorismo, ha mermado la inestabilidad social y difícil por la que atraviesa Colombia? Entonces, señoras y señores, es una entelequia, una frase manida y traída de los cabellos. Nos ayudarán a controlar la seguridad nacional y evitar que el narcotráfico crezca y que la exportación de droga, en fin, sea controlada. La verdad histórica dice que este tipo de bases militares no sirven para mucho porque su actuación tiene que ser limitada. Estas preguntas se las realiza en forma maniquea. Quiero decir, se dora la tortilla, se calienta el ambiente para preguntar otras cosas que a lo mejor son más relevantes. Táctica comunicacional. Yo diría que es habilidad incluso de quienes están manejando la estrategia de comunicación. La segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las obligaciones políticas? ¿Sí? Esta es la pregunta. Los partidos políticos pequeños, los movimientos autónomos, los movimientos regionales, los movimientos provinciales, los movimientos de los GATS municipales, los movimientos de las parroquias no van a tener recursos para hacer campaña política, siempre en desigualdad con los grupos económicos que nunca dan cuenta de cuánto invierten en las campañas electorales. Entonces, señoras y señores, la situación es clarísima. Hay una disposición que cuando no se justifica o cuando tienen cierto tipo de votación popular, devuelven, si es que no llegan a un mínimo que se señala, devuelven los recursos. Pero yo me pregunto, los movimientos pequeños tendrán la capacidad de elaborar y de realizar una campaña política, o esta disposición está dirigida a los grupos económicos de poder que sí pueden realizar campañas políticas con sus propios recursos. Hemos visto en la vida nacional cómo hoy te doy tanta plata para la campaña, pero yo necesito que me des este contrato, cuánto yo te doy para la campaña, pero necesito que me asignes, que me prefieras de un concurso. Yo te doy, tú me das. Quien da, recibe con creces lo que ha aportado para la campaña política. Es decir, los grupos económicos estarán presentes en el financiamiento de la campaña política y esto resta autonomía al Ejecutivo, resta autonomía a quien llega al ejercicio del poder, porque de alguna forma tiene que pagar el favorcito que le hace de financiar la campaña política. La tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo que se adjunta? ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Social, Ciudadanía y Control Social? Una pregunta que se cae por su propio peso. Ustedes recordarán que se formó un Consejo de Participación Ciudadana
que designó a varias autoridades, incluso en el Consejo, digamos, en el tiempo del señor Lenin Moreno y también en el tiempo del señor Correa. De un solo tajo cortaron la actividad de los miembros de la Comisión, del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí vino un señor que la historia le pondrá en su sitio, eh, e hizo lo que quiso, incluso llegó a decir que prácticamente el país estaba bajo el mando y el control de este ciudadano que fue demócrata popular en muchísimo tiempo, un hombre inteligente, porque no hay cómo quitarle y decir que es un tonto, no, no. Si hubiera sido tonto, no hubiera realizado lo que hizo. Un hombre inteligente confabulado con otras personas y nombraron un Consejo de Participación Ciudadana a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que les resulta incómodo, que les resulta como una piedra en el zapato, porque saben que de esta manera el trueque de favores en la Asamblea Nacional no se dará. Tú, social cristiano, pones uno, tú novoísta pones uno, la Revolución Ciudadana, si es que le dan chance, pone uno, el partido distinto del señor Remy Jarala, que se ha volvido ahora vocero máximo del señor Novoa, pone uno, la izquierda democrática, que está prácticamente en vías de extinción, pone uno. Es decir, un manejo entre panas, un manejo entre personas de diferente ideología política que van a ir a cumplir un objetivo que será comprometido, un compromiso al cual se van a comprometer ellos cuando les hagan la fineza de proponerles para que integren el Consejo de Participación Ciudadana. La aspiración de este Consejo de Participación Ciudadana, señoras y señores, fue evitar justamente que la trinca, que la amarre, que el lleve, que el DACA, que el tome y DACA desaparezca de las instituciones del Estado. Pero queremos volver a la misma. Pero aquí hay que señalar con toda claridad, a muchos podrá disgustarle lo que voy a decir. El Consejo de Participación Ciudadana, de alguna forma, logró que personas con cierta capacidad, con méritos, con pensamientos serios, libertarios, lleguen al Consejo de Participación Ciudadana. Y en estos días les desprestigian en forma increíble, preparando ya la campaña para el 14 de diciembre. El gestor de todos los males de este rato en las funciones del Estado, que tiene que nombrar o que nombró el Consejo de Participación Ciudadana, son sujetos que no tienen valores, son sujetos que han sido elegidos en la trinca, sujetos que han sido nombrados por su situación política. Es decir, ahora señalan que el Consejo de Participación Ciudadana no responde a los intereses nacionales, sino a los grupos que están controlando el Estado, tal vez a través de los medios de comunicación social, a través de las redes sociales, a través de postear las situaciones, en fin. Vean ustedes, señoras y señores, entonces, primero hay una campaña de desprestigio para posicionar en forma solapada ciertas tesis de que el Consejo de Participación se vaya a su casa, desaparezca y estas funciones pasen a otros organismos del Estado. Vea usted, señoras y señores, vean con claridad cuál es el trasfondo del asunto. La Asamblea Nacional, ojalá piense en el país. Ojalá no piense en su tienda política y los beneficios y canonjías que podrán brindarles. Ojalá. La cuarta pregunta, y que todo el mundo ha batido palmas desde los propios asambleístas el día de hoy. Dicen que sí, que 150 y pico, 157 asambleístas es demasiado, que unos llegan en una ignorancia supina, que otros llegan sin conocer la realidad y que otros llegan a dibujar y que otros llegan a dar unos discursos que copian de la computadora y que no saben qué leer.
y que no saben ni leer, y otros que no saben lo que es la realidad nacional, no conocen la Constitución, no conocen las leyes, no conocen el marco jurídico, no conocen la historia del país. Yo no estoy de acuerdo con el número de asambleístas, por cierto, pero no es así de un borrón, de un plumazo, decir que se reduce el número de asambleístas. Está bien, hay que hacer un análisis. Posiblemente dos, tres por provincia sea suficiente, pero ahí hay que calificar a los candidatos que van a la Asamblea Nacional. Tienen que calificar a los ciudadanos que van a ser elegidos para ir al poder de decir yo tengo esta facultad para aprobar tal o cual ley si no tienen conocimiento de nada. De nada. Hay muchos que son ignoros de los temas que se los presentan. Entonces, debe reducirse el número de asambleístas, pero no porque de la gana, sino como resultado de un análisis democrático y de resultados, señoras y señores. En la ciudad de Quito circula un chiste, un chiste pesado, como llamamos nosotros. Le preguntan a uno de los asambleístas hace unos años, ¿qué hace usted? Bueno, y narra todo que hace. Maravilloso, prácticamente Aladino y la lámpara maravillosa. Pasados unos días, le entrevistan a un asesor de uno de los asambleístas y le preguntan, oiga, señor, ¿qué hace su jefe, el asambleísta? Usted es asesor, usted debe saber. Y él, muy suelto de huesos, con ironía, dice el asambleísta, no hace nada. No hace nada, señor. ¿Y entonces qué hace usted? Ah, yo le ayudo. Vean ustedes a esos niveles de chisme, de chismografía, de mofa, llegó esta institución del Estado que tiene en sus manos dirigir los destinos de nuestra nación. Si no hace nada el asambleísta, tres, cuatro asesores, a lo mejor se echarán a la pera, se echarán a conseguir votos para nombrar a sus familiares, en fin. Y viene otro tema que ya es trillado, este tema que golpea a la sociedad ecuatoriana, a quienes trabajan con dependencia. Desde hace años vienen martillando que debería el trabajo y la contratación por horas en el país entrar en vigencia. Y la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera, la relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores? Piensan entonces reformar la Constitución de la República. Señoras y señores, el trabajo por horas ha sido debatido en todos los países del mundo. No se diga en nuestros países que los trabajadores tienen un sueldo, pues yo diría, elemental para poder supervivir. Yo diría incluso ni para sobrevivir, sino para pervivir. Es decir, buscar de todas formas vivir, tratar de vivir él y su familia. Entonces, esta tesis del trabajo por horas en el sector turístico se vuelve una trampa, porque primero será el sector turístico, después será posiblemente en el sector laboral de la pequeña industria, después será en las relaciones laborales en la industria, en fin. El trabajo por horas es precarizar el mismo, señoras y señores. Y este es un retroceso social que se pretende con esta reforma introducir en la Constitución de la República.
la precarización del trabajo buscando mayor utilidad para el capital, es justamente preguntar si los trabajadores deben trabajar por horas solamente en el turismo y que siempre sea la primera relación, pero puede haber primera relación dos, tres veces con diferentes patronos y diferentes establecimientos turísticos, pues señores. Así de sencillo. Entonces, las preguntas van dirigidas en algún momento a satisfacer las ansias económicas del grupo de poder. Una de las instituciones más ciertas, que goza de la mayor credibilidad, que debe mantenerse al margen de la política y de la politicaría, es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pretende el gobierno, con la siguiente pregunta, destruirla. ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político? Se enmendará la Constitución. Se puede figurar que los miembros de la Corte Constitucional deben ser sujetos, según esta reforma, a los votos, a juzgarlos en el Parlamento Nacional, en la Asamblea, cuando ese organismo es eminentemente político, es decir, quieren contaminar a la más grande institución que preserva la democracia y los derechos constitucionales en el país. Quieren juzgarles de juicio político, ¿para qué? Para entrar a transar, para decir, bueno, no te destituimos, pero apruebe esto, apruebe el otro, apruebe el otro. Una forma maquiavélica de restar poder e independencia a la Corte Constitucional, porque les estorba. Plantean una serie de circunstancias y la Corte hace justamente lo que la ley le manda, el control constitucional. Es decir, que los decretos, que todas las actitudes que realice el Estado que rompan la Constitución, este organismo se encarga de poner freno a la arbitrariedad. Este sistema de manejo de la Corte Constitucional, que posteriormente voy a ampliar un poco más sobre la tarea de esta institución, pues quiere ser destruida o pretende ser distribuida con esta consulta. Pregunta 7. ¿Usted está de acuerdo con permitir el funcionamiento de las salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados como 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo de 25% de sus ventas por esta actividad? Y aquí ponen una situación que realmente es asquerosa, perdónenme la palabra. Y este 25% que pagarán los casinos por sus ventas irán a financiar los programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule. Señoras y señores, la plata del juego, la plata de una adicción, que quede claro, el juego es una adicción, quiere ir a llenar los estómagos y crear vida a los niños que sufren de desnutrición infantil y que ha crecido en este periodo en forma alarmante. Si no estoy mal, han subido 12 o 13 puntos en la desnutrición infantil. Y además de eso, señoras y señores, no justifico bajo ninguna forma la situación de funcionamiento de los casinos, ni en pequeños ni en grandes locales, ni en grandes hoteles. Pero vean ustedes cómo se dirige a los hoteles que tengan 5 estrellas, queriendo decir que los ricos llegan al hotel 5 estrellas y tienen derecho a ir al casino, en fin. Pero la entrada al casino es libre. Allí posiblemente vaya a jugar en la máquina traga monedas un señor que vende el periódico y ganó $5 en el día
y desaparece con dos, tres tiradas de la palanca. Entonces, señoras y señores, nos disfrazan los hoteles 5 estrellas. Y de ser así, estarían favoreciendo a un grupo económico privilegiado. Estarían favoreciendo a un grupo privilegiado económico. Con esta pregunta, es más fácil que regresen las peleas de gallos, la pelea de perros, la actividad de los toreros, en fin. Es muy probable. Si esta situación que es de adicción estamos aprobándolo, no se digan las otras actividades. Repito, la pelea de perros, la pelea de gallos, el toreo, en fin. Ustedes tendrán la respuesta el 14 de diciembre si es que se lleva a cabo la consulta popular. Pero la pregunta que a mí más, que la pregunta que a mí más me llena, me preocupa, es la de la Corte Constitucional del Ecuador, que está integrada, se entiende, por personas solventes morales. Entonces voy a dar una reseña o hablar sobre las funciones de la Corte Constitucional para que ustedes tengan claridad exacta de lo que significa este alto organismo que hoy está siendo golpeado, que hoy está siendo masacrado, que hoy está siendo insultado, porque en estas horas ha vetado 3 proyectos, algunos artículos de las leyes emergentes que mandó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que fueron aprobados. La Corte Constitucional ha puesto un freno, ha dicho, esperen un ratito, vamos a calificar, pero en este momento suspendemos la vigencia. La Corte Nacional, la Corte Constitucional, es el máximo organismo de justicia y tiene tareas importantísimas. Tiene funciones importantísimas como hacer y garantizar que la Constitución de la República y la protección de los derechos fundamentales no se violen. Y esto es a través de la interpretación, el control administrativo de la justicia constitucional, ajustando lo que dije anteriormente, asegurando que las leyes y actos del Estado se ajusten a la Constitución de la República. Esto es lo que incomoda el control constitucional, la interpretación constitucional, la protección de derechos, la resolución de conflictos, la revisión de sentencias, y asimismo tienen otras funciones que son asignadas como la resolución de conflictos entre los poderes públicos, en fin. Voy a permitirme hacerles conocer a ustedes nuevamente cuáles son las funciones que tiene la Corte Constitucional. En primer lugar, la Corte revisa la constitucionalidad de leyes, decretos, tratados internacionales y otros actos del poder público. Segundo, interpreta el significado y alcance de las normas constitucionales, estableciendo los precedentes para casos futuros. Es decir, legisla para. Existe entonces la sentencia de la Corte para que jueces, magistrados, en fin, se sujeten a la sentencia que es obligatoria de cumplimiento cuando se repitan los mismos hechos. Los derechos fundamentales en las repúblicas de nosotros se violan con total impunidad. Las dictaduras militares, las dictaduras civiles, los grupos económicos, en fin, han abusado de los derechos fundamentales de las personas que están reconocidos en la Constitución, ¿sí? Como la acción de amparo, la acción de protección, entre otros. Entonces, señoras y señores, la Corte Constitucional se encarga de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Pero a muchos no les gusta porque es que los delincuentes tienen más derechos que los que han sido lesionados. Deberán entender lo que son los derechos humanos, norma que está por encima de todas las leyes internacionales
de las personas, de los estados que han firmado los tratados. Los derechos humanos tienen que ver con el abuso del poder en contra de la persona. El resto es otra cosa. El resto es otro cantar. La Corte Constitucional resuelve conflictos entre personas jurídicas del Estado, entre diferentes niveles de gobierno relacionados con la aplicación de la Constitución. Sí, hay una supremacía, hay una gradación. La pirámide de Kelsen dice clarísimo la Constitución, las leyes especiales, las leyes ordinarias, en fin, y termina con los reglamentos. Pero si alguien aplica algún órgano, aplica mal la ley, aplica mal la Constitución, tiene que darse una solución y tiene que dirimir la Corte Constitucional anulando, aprobando, ampliando, reformando, como ustedes quieran, las decisiones que se toman en los órganos del Estado, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, GAT provinciales, en fin. Entonces vemos que nosotros tenemos que estar claros en lo que significa la Corte Constitucional. Pero hay una muy importante, señoras y señores. La Corte puede entrar a considerar cómo se realizan las convocatorias a los referéndums, cómo es la institucionalidad de estos procedimientos. Si eso no es constitucional, las preguntas, si se sujetan o no, si se sujetan o no a las reglas constitucionales. Por eso es que están atacando día a día a la Corte Constitucional, al Consejo de Participación Ciudadana, y están yendo a poner en emergencia a la justicia ecuatoriana. De esta forma cerraríamos un círculo dictatorial.